Levantar la mano, turno de palabras, de preguntas, vamos a ver. De acuerdo, pues vamos a ver, por aquí empezamos. Decís tú, ¿cuál es tu nombre? Sí. Siguiente. Enrique. Nicolás, Luis. Cállate, bueno. No digas esa prisa. No, yo tengo que me carafrona, no digas. Nicolás, Luis, Diego. Diego es el primero. Francisco, Rodríguez de Vino, ¿Hay alguien más? nadie más. Una lista de candidatos es candidato independiente. Entonces repito que es 1 minuto tenéis para exponer o hacer preguntas o varias preguntas y luego los candidatos tienen igualmente 1 minuto cada uno para contestarlas. Contestarán los dos a todas las preguntas. Empezamos entonces por Diego, cuando quieras. Mi pregunta es muy sencilla. Lo que has dicho tú es verdad, lo de va a ser a los dos, pero lo que has dicho tú es verdad, lo que hay que construir de abajo, que las elecciones son de 4 meses, 5 meses, más o menos. Lo que yo decía es, y esto es una opinión personal, no quiero que sea ni el consejo ni nada, ¿qué opináis de la gente de Ganemos? Porque yo he leído un comentario en Facebook, que no lo escribirías tú, le escribiría tu consejo, en el cual decían que Ganemos es casta. Llegaron a unos niveles que a mí me parece que ahí se fue un poco de la mano, que yo posiblemente lo escribiría el mensaje, no lo sé. Pero yo quería que me diesen vuestra opinión personal, no lo que vayáis a hacer, sino lo que opináis personalmente, a título personal, pues no como secretarios, a título personal, de Ganemos, de la gente de Ganemos y de las posibilidades que creéis que tiene Ganemos en el mundo. Lo primero que hay que preguntarse es qué es casta. Yo por casta entiendo a las personas que han ocupado un cargo electo y que se perpetúan ahí, o que utilizan para un tráfico de influencias, o que después entran en las puertas giratorias. Eso es lo que es para mí casta. Las personas que conozco en Ganemos, que vuelvo a decir que no estoy en Ganemos, que yo conozco, no conozco ninguna que haya tenido ningún poder municipal ni ninguna representación municipal. Entonces, desde mi punto de vista, a lo que dices de si es casta Ganemos, a mí no me consta que nadie de Ganemos haya casta. No me consta. Sobre opinión personal sobre Ganemos, pues bueno, hay que hablar. Es que tampoco sé cómo están, en qué punto están, ni cómo están las negociaciones. Entonces, bueno, habrá que hablar. Y dentro de hablar, se decidirá lo que la sociedad quiera, porque aquí las decisiones las va a tomar la gente, eso está muy claro. No les va a tomar el secretario general ni un consejo fijo, pero no porque lo diga yo, porque lo pone en el documento. Muchas gracias, compañero. Queda más tiempo. Sí, bueno, gracias por la pregunta, lo que es oportuna. Vamos a ver, Ganemos para mí no es casta. No es casta porque yo he compartido con algunos compañeros o compañeras integrantes de ellos luchas como con Eurovegas, ¿no? Aquí en Alcorcón, etcétera, ¿no? Y no puedo decir que sea casta porque he combatido la lucha bajo mi nombre y hemos respondido tal cual. Pero creo que sería privilegiar Ganemos sería hacer un flaco favor al propio Podemos y al propio Podemos, porque la coyuntura política y social que vive el país no se debe canalizar, el pueblo no va a canalizar por Ganemos. Ganemos está estructurado en función de unas siglas, hay partidos que reflejan cosas ya determinadas, es un edificio ya construido y Podemos debe construir un nuevo edificio. Podemos en sí mismo, con el pueblo, es edificio y Podemos es confluencia social. Yo estoy por la confluencia social. Silvia, por favor, cuando quieras. Mi primera pregunta, la verdad que no sé si es preguntar qué es un consejo ciudadano, porque si me pongo en la situación de que no me hubiera leído ninguno de los dos programas, sí que podría decir que si alguno de los dos me podéis explicar cuáles son, según mi forma de mi modo de ver, que debe servir el Consejo Ciudadano
en parte para marcar la línea política que debe de seguir Podemos en el municipio de Alcorcón, ya que se estructura como uno de los órganos representativos de cara a 3 años, en el cual pues, yo no he visto nada relacionado con eso. Se ha hablado de municipales, se ha hablado de autonómicas, se ha hablado de generales, pero yo como integrante del círculo de Podemos de Alcorcón, lo que me interesa es saber las líneas políticas que quiere seguir cada candidatura, porque de ahí también dependerá mi voto, ¿no? Entonces, hablar más a largo plazo o ponerlo en situación de autonómicas, municipales o generales, termino rápidamente, es que el Consejo Ciudadano no va a ir a las municipales. Entonces, hablar de lo que interesa a todo el círculo de Podemos de Alcorcón, hablar como si fuéramos compañeros y compañeras de cuál es la línea del camino que debemos seguir. Silvia, un minuto de repente, por favor. Sí, para agradecer la pregunta a la compañera y decir que vamos a ver, no hay que camuflar las elecciones. Las elecciones es un proceso de orden interno, un proceso interno que define lo que será Podemos en el futuro. Pero no podemos, pero a mi juicio falsear el proceso diciendo que vamos a ir a las municipales. O sea, el proceso debe ser un proceso de construcción interna, de cohesión interna y elegir la mejor forma posible para construir. Nuestra candidatura al Consejo Ciudadano pues, se divide en áreas: estrategia y campañas, municipalismo, gestión pública y sostenibilidad, relación con la sociedad civil y movimientos sociales, participación y comunicación, extensión, derechos sociales, educación, sanidad, vivienda, igualdad, etc. Legal, financiación y transparencia. Esas son las áreas temáticas en las cuales el Consejo quedaría estructurado. Decir que esto, pues que es capital, o sea, volver a incidir. Estamos en un proceso no municipal, estamos en un proceso de decisión y de construcción interna. Mi respuesta es bastante cercana a la de Raúl. Nuestro consejo está organizado exactamente igual. Ya empecé antes diciendo que eran muchas cosas muy parecidas. Las reglas de las líneas políticas, y las líneas políticas vienen establecidas en el documento político, no en el organizativo. No es tanto el Consejo Ciudadano quien debe marcar las líneas. Nosotros lo que sí hemos creado es ahí una forma para que la gente que somos el círculo, la gente que hace los grupos de trabajo sean los que marquen esas líneas políticas, porque lo contrario sería imponer, y por ahí no va, yo creo que ni la de Raúl ni la nuestra nuestra idea. La idea es que participemos, porque la democracia es participativa o no es. Entonces, en las líneas políticas, yo he hablado anteriormente para el municipio de la empresa de la vivienda, he hablado de la remunicipalización, he hablado de las 5 resoluciones que aprobamos entre todos y todas. Es decir, ahí hay materia ya para trabajar y para ir trabajando. Enrique. Bueno, antes de nada quisiera agradecer a ambos candidatos que tengan el valor, ¿no?, de estar expresándose también a la gente y comunicando y demás. Yo, mi pregunta es, lo voy a leer porque me lo he apuntado, ¿vale? La dotación de bases materiales que permiten el desarrollo autónomo de un municipio es, a mi modo de ver, la palanca que permite crear mayoría social y apoyo. ¿Qué medidas de desarrollo económico y social se proponen? Cuando se habla de municipalización, ¿se incluye también la municipalización del suelo, del tejido empresarial existente en Alcorcón? Es decir, de expropiar para poder llevar a cabo actividad económica. ¿Y qué se entiende? Pues se entiende por unidad popular. Yo creo que hay una segunda ronda para que se puedan poner incluso determinadas personas y volvéis a decir sobre el tema. El esquema, yo creo que es el esquema pactado que se lo conocéis. Las 3 también. Ya, compañeros, que nos hemos pedido un minuto y medio de la tienda. Por favor, te pido por favor que ya establecido en la pauta del debate. Vamos a hacer democracia y organización. Para que haya democracia tiene que haber organización también. Es como la justicia. Si no es rápida, no es justicia. No, preguntas que en minutos de minutos. Sí, pero volver a repetir, volver a decidir sobre ellos. Si alguna que haya preguntas, pero no limitéis a una pregunta. pueden volver. Hemos dicho un minuto para reformular las preguntas que se quieran. 1, 2, 3, las que quepan en ese tiempo. A los candidatos igual se les pide que aprovechen ese minuto. Creo que eso hace más ágil para preguntarlo a veces más gente. Creo que entendáis esa parte. Porque si hubierais entendido otra parte, a lo mejor me hemos hecho otro esquema. Pero pido que respetáis lo ya establecido.
estén cambiando sobre el paso. Muchas gracias por la ¿Podrías información. repetir la pregunta? Sí, eso es lo que digo. Pero hago una solo, ¿vale? ¿Qué medidas de desarrollo económico y social se proponen para el mejor? David. Bueno, hay una cosa que es importante, que esto no es un programa electoral, es un programa organizativo político para lo que es Podemos. Pero nosotros sí tenemos unas pequeñas cositas que sí me gustaría plantear. Nosotros tenemos que dar un paso distinto a la financiación municipal. La financiación municipal se basa en unos impuestos que se ligaban mucho pues, a las plusvalías o al IBI, a lo que es la financiación. Y creo que creemos que no debe ir por ahí. O sea, la financiación municipal tiene que ir por otras alternativas. Después nosotros hemos pensado en los diferentes, pero aquí hay un problema, porque en los grupos de trabajo hemos trabajado mucho sobre eso. Entonces, claro, si te respondería con lo que hemos trabajado en el grupo de trabajo, estoy enfocando en el trabajo en el grupo de trabajo, pero sí, hay muchas ideas de cómo hacer las cosas distintas en cuanto a obtener recursos, pues simplemente con todos los locales que tiene el ayuntamiento poder utilizarlos para crear tejido empresarial, tejido ciudadano, tejido social, para que las empresas puedan... Sí, nuestra candidatura apuesta por la democratización de la economía. Nuestra candidatura apuesta por la democratización de la economía. ¿Qué significa esto? Pues hacer partícipes a todos los agentes sociales e institucionales de la economía. Y eso es no construir economía ni construir planes de desarrollo a la antigua usanza, donde estaban los señores de los Day y decían planes de desarrollo para los años 60 en España, ¿verdad? No, esto hay que hacerlo con la ciudadanía. La ciudadanía debe darse autonomía, yo, por parte de nuestra candidatura, apostamos por el cooperativismo, por la democratización del suelo. Creo que gran parte de los vicios que acarrea este sistema 78, los vicios municipalistas, bueno, malentendidos, vienen por ahí, vienen por una concepción del suelo y una concepción de la propiedad ajena a los derechos humanos y sociales. Y entonces nuestra candidatura apuesta por eso. Por supuesto, no olvidar el drama que tenemos a nivel de sostenibilidad medioambiental. Eso hay que tenerlo presente y eso exige compromiso por parte de todos los vecinos y vecinas y, por supuesto, de una candidatura de Podemos que apuesta por otro tipo de progreso. ¿De acuerdo? Nicolás, por favor. Sí, yo voy a hacer una pregunta en relación al tema de GIASA. GIASA está en la misma fase de liquidación, propuesta por usted. Los agentes concursales están trabajando y van a despiezar la empresa en cuestión de 1 o 2 años. David dice salvar en GIASA, pero supongo que tiene la solución. Entonces me gustaría saber cómo va a operar ese decreto de la fase de liquidación. Y de paso, a Raúl, si han pensado alguna otra idea en relación a GIASA, como subrogación de las hipotecas en las mismas condiciones o alguna otra idea. O sea que es una pregunta para ambos. Aclaro el esquema, Nicolás, que las preguntas van dirigidas a ambos candidatos. Quiero decir que si salen dos preguntas distintas, obligas a responder de formas distintas. Entonces, lo que queríamos hacer con el esquema es que las preguntas sean lanzadas para que veamos desde Pide la solución la solución al tema de GIASA, si tiene alguna idea. Y a Raúl. Entonces, la solución en GIASA es compleja. En GIASA está el proceso de disolución, un proceso concursal que solamente puede quedar frenado. En los tiempos de planes alternativos es durante el convenio, eso ya ha pasado. Ahora solamente queda el proceso, lo expliqué en una asamblea, queda el proceso que se haga la resolución sobre la personación en el caso del PSOE, que incluye el propio PP, que contra Bingo, diciendo que no puede personarse. La solución en GIASA es sencillamente utilizar todas las sinergias propias municipales para garantizar que la vivienda no se mercantilice. Yo estoy en contra de una propuesta que se hizo de Economía, que es garantizar condiciones, ¿no? Que viene además por ley, por legislación, por VP, Vivienda de Protección Oficial. Le dice, no, como vamos a dar una vivienda pues de renta familiar de 1.000 euros. Pero diga, unidad familiar, pero ¿en qué realidad vivimos? O sea, una vivienda que es pública, ¿cómo puede estar sometida a esa mercantilización brutal? Bueno, el planteamiento es muy claro. En la ley del 2010
hay un preámbulo que lo que dice es que fundamentalmente salvar las empresas. O sea, eso es la finalidad de la ley, aparte que la ley, como bien se dice, se puede interpretar. Imaginemos que tenemos una empresa con 10 millones de euros de deuda y encuentras, está en fase de liquidación, y encuentras un inversor que dice que te da 30. Alguien piensa que un juez va a decir que no, que está en fase de liquidación. Entonces, que los trabajadores vayan a la calle y que los acreedores se queden sin cobrar, o dirá, pues he encontrado viabilidad para la empresa, le quito el proceso de liquidación y esta empresa está funcionando. Entonces, nuestra propuesta es esa, es decir, ¿y cómo? Pues obviamente, ¿cómo se da viabilidad en Ciasa? Vendiendo lo que tiene, vendiendo los pisos que tiene construidos y vacíos, vendiendo los locales que tiene construidos y vacíos, vendiendo las plazas de aparcamiento que tiene construidas y vacías, haciendo algo con el CREA en vez de dejarlo ahí que nos está costando medio millón de euros al año, son 2 millones de euros. Claro, si tenemos un montón de activos ahí, que los disfrute la ciudadanía. Luis. Sí. A ver, yo quería hacer una pregunta del documento organizativo. Yo quería preguntar a los candidatos cuáles son las relaciones actuales que tienen con los demás municipios limítrofes al nuestro y cuáles son los mecanismos que piensan establecer o que van a establecer para esa comunicación y para esas relaciones con los demás círculos, con los círculos de alrededor. Bueno, yo hablaré en primera persona. Este lunes tuve una reunión con una persona candidata al Consejo Ciudadano de Móstoles. El lunes hablé por teléfono el domingo hablé con una persona que es candidata ciudadana al Consejo Ciudadano, que ya lo es porque soy una lista en Leganés. El martes salí por teléfono con candidatos a Fuenlabrada. Miércoles estaba escribiendo con WhatsApp con el secretario general que se presenta por Claro que Podemos en Móstoles y con miembros de sin candidatura. Es decir, yo pienso que es fundamental que los 5 municipios del sur que tenemos muchos problemáticos en común tengamos buena relación y en ese aspecto siempre lo digo, o sea, el trabajo se demuestra andando, entonces estamos teniendo conversaciones pues simplemente para ver cómo van las cosas y las problemáticas que tenemos en común, no con labor ejecutiva ni nada, simplemente conversaciones, con lo cual la sintonía es muy buena. Antes de que se me acabe el tiempo, la sintonía es muy buena y sí, estoy teniendo en cuenta que estamos rodeados de personas y de este gran urbe que son estos municipios. Sí, al hilo de esta pregunta sí que reconozco una crítica de David. Nosotros hemos tenido limitaciones como candidatura, son las prisas. Claro, las prisas porque nosotros íbamos preparando una candidatura en semanas y con un proceso de participación abierta y de deliberación democrática. Por tanto, eso lleva limitaciones. No hemos preparado una candidatura desde hace meses, como podría haberse hecho, ¿no? Nosotros y nosotras apostamos irremediablemente, porque hay que ser realistas, o sea, a problemas populares, soluciones populares, y ahí incluye un tejido social, un tejido municipal de todo el sector noroeste, sureste, en fin, a nivel regional. Es que las actuaciones no sé, por eso es tan importante construir despacio, por la base, sin premura, digo, sin olvidar los problemas ciudadanos, por supuesto, pero hay que construir lento para que la cosa salga bien, y eso a nivel regional y a nivel estatal nos jugamos mucho. Por eso defendemos esta forma de construir, ¿no? Francisco. Sí. Una cosa que yo no, sí, es cortito. Una de las cosas que hemos hablado aquí es con respecto a algo importante para el municipio. ¿Cualquiera de los dos emplearíais el sistema este del referéndum? Yo, por supuesto, yo soy partidario. En elementos como la deuda, como qué hacer con el CREA, que lógico, o sea, la disquisición es tan importante, como no vamos a dar al pueblo, hay que preguntar al pueblo, pero esos temas, sin tutelaje, haciéndole partícipe incluso de la pregunta, a través de procesos de trabajo, grupos de trabajo, pedagogía, etcétera, vecinal, a través de la Junta del Distrito, dar voz a la Junta del Distrito. Creo que la Junta del Distrito a nivel municipal están algo perdidas, ¿no? Son muy focos de manipulación partidista, y nosotros debemos cambiar, apostamos por cambiar eso, ¿no? Desde Podemos, desde nuestra candidatura.
¿Referéndum? Por supuesto, que hable la gente sin miedo. No hay que parcelar a la voluntad popular. Hay que la gente hable. Explosión popular. Esa es la expresión que yo utilizaría para apoyar mi posición sobre el referéndum y las consultas populares. Gracias, Bueno, simplemente comentarte que yo me presento a secretario general de Podemos en Alcorcón. Entonces los referéndums, o sea, nuestra propuesta es que sea la asamblea la que decida, todo sea por votación. Como secretario general, que sea el cargo al que os pido el apoyo, yo no puedo convocar referéndums en el municipio, los podrá convocar exclusivamente la asamblea ciudadana si quiere hacer un referéndum ajeno. Otra cosa es, solicito responder, es mi posición personal. Es decir, yo apoyaré cualquier programa político que hable de preguntar a la gente, claro, pero con información, dando información. En el grupo de trabajo de economía, con el CREA, hemos hablado mucho de qué soluciones dar, y surgen muchas muy distintas. Bueno, en sostenibilidad también lo hemos hecho. Y al final, ¿sabes a qué conclusión hemos llegado en el grupo de economía? A dar información a la gente y que la gente responda, porque es un problema de importancia vital en la sociedad, en el municipio. Pues sí, estoy de acuerdo con los referéndums, pero sobre todo representa un movimiento asambleario que todos y todas declaramos se ha de esta mañana. Pilar, por favor, un segundo. Bueno, gracias. Gracias a los dos y bueno, todas estas cosas que se dicen. Yo no sé si es una crítica o que a los candidatos y a la mesa. No habéis hablado del papel de la mujer en el ayuntamiento, en el pueblo, como queráis llamarlo. Habláis mucho de todo, pero la mujer se ha quedado en un segundo plano, por lo menos yo no escucho nada con respecto a políticas de la mujer, de incorporarla y de que esté ahí.